Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Tenemos como fondo en nuestra pantalla esta fotografía de ese gran evento que se llevó a cabo en Casa de Morelos, que fue el juego de pelota. Y esta fotografía muestra el escenario que se fue preparando para ese evento, el juego de pelota. Agradecemos profundamente al director de Casa de Morelos, el arqueólogo Vicente Camacho Lucario, por todo el apoyo que ha dado para elevar a Casa de Morelos como el crisol de la cultura en nuestro municipio, Ecatepec. Continuamos con nuestra temática general. Hemos venido hablando en nuestras anteriores sesiones sobre la cobertura que hizo el periódico Excelsior acerca del asesinato del presidente electo Álvaro Obregón a manos del cristiano, del católico José de León Toral. Otra nota que publicaba Excelsior al día siguiente del asesinato de Álvaro Obregón es la siguiente: el centro obregonista protesta por el negro y proditorio asesinato. Denuncian ante la conciencia pública a los responsables del crimen. El licenciado Aarón Sáenz, a nombre del centro director obregonista, protestó por este asqueroso crimen político que acabó con la vida del caudillo más avanzado de la Revolución Social Mexicana. Como si solamente este crimen fuera asqueroso. Esperaba que la integridad y pureza de principios del ciudadano general Plutarco Elías Calles den con los autores intelectuales e instigadores de la tragedia. Pues a ella está comprometiendo a Calles a dar con los autores intelectuales, cuando pues todo el pueblo sospechaba que el autor del crimen en contra de Obregón fue precisamente Plutarco Elías Calles. Condenó a quienes prepararon el ambiente para esa tragedia. Sáenz calificaba de crimen político el asesinato de Obregón, en contraposición, al igual que Pascual Díaz, de la teoría de que fue la agraviada conciencia religiosa del fanático católico José de León Toral. Y de inmediato, a modo de una presión indirecta, apelaba a la moralidad de Calles para la dilucidación objetiva e imparcial del crimen, cuando Aarón Sáenz y muchos políticos más sospechaban firmemente de que el autor intelectual del homicidio había sido el propio Calles. En la primera plana, abajo, en la primera y segunda columna, aparece publicado en el recuadro un recuadro pequeño, un desplegado de Calles, en el que exhortaba a los habitantes del Distrito Federal a que acompañen el cadáver del ilustre desaparecido como muestra de admiración. Del Palacio Nacional a la Estación Colonia, de donde el cuerpo de Obregón sería trasladado a Sonora. La estación del tren Colonia se encontraba en Sullivan, donde actualmente se ubica el Hospital Ferrocarrilero, allá por el Monumento a la Madre. Junto a esta nota fue publicado otro pequeño recuadro en que Excelsior hace referencia a esa invitación de Calles, diciendo que la conducción del féretro del Palacio Nacional a la Estación Colonia sería imponente, y que Calles invitó a todas las clases sociales a rendir tributo al presidente electo,
Qué casualidad que unas horas después del asesinato de Obregón, ya se estaba preparando esta magna concentración de homenaje al difunto. Cosa muy extraña. En la columna 7 y 8, extremo derecho abajo, se publicó otro recuadro en el que el centro director obregonista participaba el asesinato, invitando a los ciudadanos que con tanta decisión le prestaron apoyo a Álvaro Obregón a participar en los funerales y a protestar contra el incalificable crimen cometido. Otra nota del periódico Excelsior es la siguiente: México se notó ayer conmovido con la noticia. La fatal nueva se esparció con la rapidez del rayo por la metrópoli. El duelo fue general. Las divisiones y actividad de la urbe quedaron del todo suspendidas. La noticia del asesinato de Obregón se expandió rápidamente por toda la Ciudad de México, convirtiéndose el homicidio en el acontecimiento de mayor impacto en la época. La gente indagaba, comentaba y preveía tiempos más difíciles y mayores desgracias para el país. El futuro seguía siendo muy incierto. Se vivía una etapa histórica álgida, fuertes temblores de tierra, vuelos de aviación heroicos y trágicos, jornada electoral manchada por las previas rebeliones y ejecuciones sumarias y la conmoción final por el asesinato del caudillo. Por la ciudad insistentemente circulaban una gran cantidad de patrullas federales, gendarmes de la montada en motocicleta, ambulancias de las cruces roja, blanca y verde, e innumerables carrozas fúnebres. Se registró una aglomeración de personas y autos frente a la casa de Obregón en la calle Jalisco, en la colonia Roma, lugar en donde el cordón de policía montada solo permitía el acceso a la casa a personas cuya presencia ahí tuviera alguna razón justificada. Por acuerdo de carácter urgente del Ayuntamiento de la Ciudad de México, fueron suspendidas todas las funciones de teatro y de cine, inclusive las funciones que a la hora en que se tomó esa decisión ya estaban brindándose. Fueron abruptamente interrumpidas, por lo que la gente que estaba en cines y teatros engrosó la ya numerosa multitud que se agolpaba en las calles en busca de información en torno al asesinato cometido en La Bombilla. Los teatros tuvieron que devolver el importe monetario del boleto que el público a la hora del acuerdo de cabildo ya había adquirido para la función de moda. Otra nota del periódico Excelsior es la siguiente: tremenda impresión recibió el general Calles al recibir la terrible noticia. Bueno, declaraciones que hizo el señor presidente poco después de haber sido villanamente asesinado el presidente electo, general Álvaro Obregón. El reportero de Excelsior afirmaba que al enterarse de que Calles ya había abandonado la casa de Obregón en la avenida Jalisco y que se encontraba en Palacio Nacional, de inmediato se presentó a la oficina del presidente y que éste también de inmediato concedió a la prensa la audiencia que en dicho momento le solicitaban. Calles les dijo: he sufrido una impresión tan fuerte que me tiene materialmente destruido.
El primer mandatario estuvo cerca de media hora frente al cadáver del general Obregón, en actitud meditativa y profundamente conmovido con este acontecimiento, escribió el reportero. Bueno, algunas otras fuentes que aquí no citaremos señalaban que en efecto ahí estuvo Calles frente al cadáver de Obregón a solas, diciéndole una sarta de groserías al cadáver. Así es que, hijo de toda tu tal por cual, querías volver a ser presidente, pues ahí está tu presidencia. Es otra fuente que hoy por hoy no citamos. Agregó que ambos habían sido compañeros en la revolución desde un inicio y que naturalmente el señor Calles recibió un terrible golpe al ver a su amigo, a su compañero tendido en el lecho de muerte. La hipocresía política de esos sinvergüenzas políticos que han dominado a este país durante prácticamente todo el siglo XX y principios del XXI. Visiblemente impresionado, el señor presidente de la República nos manifestó su dolor por la muerte de Obregón y luego nos dijo: la muerte del general Obregón es de enorme trascendencia para el país, puesto que representaba todas las esperanzas y todos los anhelos del pueblo mexicano. En mi concepto, nuestro país pierde su más alto representativo. Fue uno de mis mejores compañeros de la revolución, con quien luché siempre unido a los ideales y a la acción. Dijo que la noticia le fue comunicada en los momentos en que llegaba a su casa procedente de Palacio Nacional, en donde había permanecido hasta muy tarde atendiendo importantes asuntos de su alta investidura. Que cuando le informaron que el asesino se hallaba en la jefatura de policía, se dirigió a esa oficina para realizar las primeras investigaciones, aunque no logró que el asesino confesara absolutamente nada. Y aquí nos detenemos para preguntar por qué Calles, titular del Poder Ejecutivo, fue el primero en ir a entrevistarse con el asesino León Toral, si no era parte del poder judicial. También otras fuentes que otro día citaremos señalan que Calles fue a amenazar a León Toral y a decirle: o te callas, o te echas toda la culpa, o asesinamos a toda tu familia. Así se las gastan los políticos mexicanos hasta la fecha. Lo único que dijo es que se llamaba Juan. Eso dijo León Toral. Eso dice que le dijo Calles León Toral, que solo se llamaba Juan. Calles también declaró que el día del crimen por la mañana, Álvaro Obregón lo visitó en Palacio Nacional, donde platicaron amistosamente, y que Calles lo invitó a comer a su casa, pero que Obregón declinó la invitación debido a que ya estaba fijado el compromiso con los presuntos legisladores de Guanajuato en la Bombilla. Todo el mundo señala que ya había un enorme distanciamiento, un pleito gigantesco entre Calles y Obregón por la disputa por el poder político, pero también económico, porque ambos andaban detrás de jugosos negocios en diversas ramas. Agregó que había dictado órdenes para que se diera la noticia del abominable acontecimiento a representantes diplomáticos y a cónsules mexicanos en el extranjero. Finalmente, Excelsior publicó el telegrama mediante el cual Calles informó de los hechos a los gobernadores. Otra nota del periódico Excelsior es la siguiente. Anoche se nombró a un nuevo representante.
Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.